Y hola, ¿qué tal, Rubiqueros? Bienvenidos a este otro canal de cubos. El día de hoy yo les vengo a hablar sobre la notación del cubo. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Rodolfo y sin más que decir, comenzamos con el video. Antes que nada, vamos a decir qué es la notación del cubo. Pues la notación del cubo es el nombre que recibe cada capa en el cubo de Rubik. Cada capa es cada color para los muy principiantes. Con capa nos referimos a color. Esta es una capa, esta es otra, esta es otra, esta es otra y así con todas. Bueno, ahora sí, vamos a dar algo así como el tutorial para poder dominar la notación del cubo de Rubik. Para empezar con este pequeño tutorial quisiera decirles el nombre de cada capa. El nombre que reciben. Por ejemplo, esta capa viene a ser F y esta viene a ser B. La de enfrente, perdón, disculpen mi error. La de enfrente viene a ser F. La de atrás, que viene a ser esta, viene a recibir el nombre de B. Ahorita mismo les explico por qué tienen esos nombres. Es una letra. Cada capa va a tener una letra. No se va a llamar, no sé, capa derecha o algo así. La capa de la derecha va a ser la letra R. La capa de la izquierda va a ser nombrada con la letra L. La capa de arriba, que viene a ser esta en nuestro caso, viene a ser la capa U. Y la de abajo, que viene a ser su opuesta, viene a ser la capa D. Una vez aclarado esto, continuemos. Algo que se me pasó decirles. Ahorita yo les puse como ejemplo la verde de F, la capa frontal, pero esto también puede ser F. A lo que me refiero es que la capa que tengas enfrente, no importa el color que sea, puede ser este o este, la capa que tú tengas enfrente va a ser la de letra F. Bueno, ya que solamente quería aclarar ese pequeño punto. Pues una vez aclarados este punto, quiero pasar a explicar cómo funciona cada capa y cómo funcionan las letras. Primero que nada, les quiero explicar ciertas cosas. No solo es F, no solo es B, no solo es R, no solo es L. Son F, F' y F2, o también pueden ser U, U', U2 y así con todas las capas. Todas tienen la normal, la prima y el 2. Ahorita explico cómo funciona eso. Primero quiero explicar por qué reciben este nombre. La capa de arriba recibe el nombre de U por la inicial de up, que así se escribe, que sería arriba, pero en inglés. Cada capa es la palabra que viene a ser enfrente, derecha, izquierda, pero en inglés y viene siendo la inicial. Por ejemplo, R es right, que viene a ser derecha, L es left, que viene a ser izquierda. Como ya dije, U viene a ser up, que es arriba, D es de down, que viene a ser abajo, F viene a ser de frontal, que viene a ser de frente. Y B viene a ser de back, que es atrás. Bueno, también existe la capa M de medium, la capa E de ecuatorial y la capa S de center. Pero estas últimas dos apenas si se usan. La que más o menos deberías intentar utilizar o dominar sería la M. Pero eso es M. Es para cualquier lado. Y el 2. Eso no tiene gran lógica, la M. Primero que nada, quiero aclarar que yo no sé editar, así que por eso recurro a la vieja escuela de escribir todo en un papelito. Y me vale madre lo que me quieran decir. Soy yo, es mi video. No es mi canal, pero es mi video. Ahora, quiero explicar. Les decía que había F, F' y F2, así como B, B', B2, U, U', U2, D, D', D2, L, L', L2, R, R', R2. Pues aquí les va. ¿Cómo funciona cada capa? Por ejemplo, aquí tenemos F. Vamos a hacer este movimiento. ¿Por qué? Cuando tenemos la letra sola, así como aquí, vamos a hacer un movimiento en torno al sentido de las manecillas del reloj. F. Esto es F porque las manecillas del reloj giran hacia la derecha, por así decirlo. Tenemos F. Y cuando tenemos esta comita, no sé si se alcanza a apreciar, espero que sí. F, que viene a ser F'. Cuando vean una comita así, se refiere a prima, la letra prima, F'. Aquí tenemos F, y al ser prima, va a girar de forma antihoraria. O sea que si las manecillas giran para acá, esta vez con prima, va a girar para acá. Entonces tenemos F, F'. Vean cómo queda. F queda así, pero F' queda así, totalmente contrario. Luego tenemos la letra más el 2. ¿Qué quiere decir ese 2? Pues ahí les va. Vas a hacer dos veces el movimiento de la capa. Por ejemplo, F2. Vamos a moverlo dos veces. Otra vez. Una vez más. F2.
F2, así. Pero hay gente que luego dice F2, F'. F2', perdón. Eso es un poco estúpido, sin ofender a quien lo dice, porque si giras dos veces, así va a quedar hacia un lado. Pero si lo giramos para el otro lado, queda exactamente igual. Así que cuando tengas el 2, da igual a donde lo gires. Es más para donde tú te acomodes. Aclarado ese punto, vamos con lo siguiente. Ya dijimos que F y F', así, ¿no? Nuestra percepción nos da esto. Pero ¿qué pasa con B? Aquí nosotros hacemos F, pero si nosotros hacemos este mismo movimiento hacia la misma dirección, no va a ser B. Porque si lo vemos así, hacemos este movimiento como yo hice la F, lo hacemos, y aquí nosotros vamos a ver B'. Es como un espejo esto. Lo que tú ves de frente va a ser totalmente lo contrario atrás, al lado opuesto. Así es como yo lo entendí y así es como yo les quiero explicar cómo podrías entenderlo. Para mi parecer es algo muy sencillo, así que aquí vamos. Quito esto. Si vamos a decirlo así, si aquí es F, en el otro lado giramos al lado contrario, o sea, F aquí, en el lado contrario va a ser B. Si hacemos aquí F, pero giramos al mismo lado, la capa contraria, la frontal, vamos a tener la letra prima. F, B'. B', F'. Tenemos lo mismo aquí. Manecillas de reloj, va así el reloj, entonces tenemos R. Pero si giramos por el otro lado, tenemos R'. Pero si aquí hicimos R y subimos así, por así decirlo, si aquí hicimos R, si repetimos este movimiento aquí, vamos a tener una L', porque las manecillas de reloj giran hacia acá y nosotros estamos girando la capa para acá. Espero que más o menos haya quedado claro. Yo entendí así. Tomé como referencia la U, la F y la R. Si yo hacía esto U, para poder hacer D normal, giro hacia el otro lado. Pero si yo hago U', para hacer D', giro completamente al otro lado. Lo mismo con la R. Si yo aquí hice R, para el lado contrario voy a dar la L. Si yo aquí hago L', para el lado contrario yo voy a hacer mi R'. Todo es la percepción de las manecillas de reloj. Yo espero que esto haya quedado más o menos claro. Ahora, procedo a decirles una forma de dominarlo, que es como yo lo aprendí, es haciendo estas cosas. A esto se le llama patrón, es una forma que le das al cubo. Se ve chulo no podemos negarlo. Pero pasamos a cómo yo aprendí. Esto va a ser un poco historia y un poco enseñanza. Verán, yo sigo un canal de cubos de Rubik, se llama Cubi. Muchos lo topan por su famoso tutorial de 3x3 para principiantes y el legendario bajo izquierda subo recupero. Pues yo, este youtuber Cubi subió un video que dice patrones para cubo de Rubik. Para hacer el patrón necesitas la anotación y yo en base me aprendí a... Usé eso para aprender la anotación. De hecho, aquí tengo mi hojita donde apunté cada patrón. Ya está muy vieja, es veterana, como de 2 años. Y pues con eso yo aprendí. Pero como aprendí, por ejemplo, para hacer esto tengo que hacer F2, B2, U2, D2, L2, R2. Pues fácil, lo hacemos. Vamos a hacerlo. F2, B2, R2, L2, U2, D2. Y tenemos este bonito patrón. Ese fue fácil, solo hay que mover las dos capas a lo güey. Pero luego están los otros, otro patrón, por ejemplo, vamos a hacer este. L, R', D, U', B, F', L, R'. Nos va a salir esto, se van a rotar los centros. Vamos a volver a hacerlo. Deshago esto. Ya lo tenemos. Chequen esto. Vamos a repetir el algoritmo. Va a ser L. Miren, aquí hice L porque va en sentido de las manecillas de reloj. Pero aquí la prima es exactamente el mismo movimiento. L, R'. Pero porque de este lado se ve normal. Este es sentido de las manecillas de reloj. Pero de este lado ya no es lo mismo. R'. Luego tenemos la... ¿Qué seguía? Perdón, es que tengo mala memoria para esto. Tenemos D. Pero aquí este mismo movimiento va a ser U'. B. Esto no va a ser F. Porque miren, giro aquí. B'.
pero si hago este mismo movimiento aquí me va a salir F'. L de nuevo, pero si repito ese movimiento exactamente igual me va a salir R'. Espero que con esto haya quedado más o menos claro. La M es algo más aparte que ahorita no necesitan aprenderlo, son bastante principiantes, por eso este es canal dedicado a cuberos principiantes. Si quieren aprender este método como yo lo aprendí, les dejo esta pequeña anotación. Solo sigan estos patrones, están bonitos. Luego, es más, creo que les voy a enseñar a ver, vamos a enseñarles este. Y este algoritmo nos da como resultado este bonito patrón. ¿Lo ven? Que queda muy chulo. Quiero aclarar una cosita. Este es un algoritmo, este es otro. Este es uno mismo que estén en diferentes renglones. Como pueden notar, ya no me cupo. Pero siguen así linealmente, como si estuvieran leyendo texto. Y continúan aquí, lo mismo aquí y aquí. Espero que se vea bien centrado, espero que entiendan mi letra y se alcancen a apreciar las primas. Ustedes disculpen si... Pero ya les dije, no sé editar, soy primitivo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, le hayan entendido. Si les quedó alguna duda, déjenlo saber acá en los comentarios y yo trataré de volver en otro video para explicar eso. Yo fui Rodolfo y nos vemos.